Un conductor de autobús escolar empezó a notar que una niña lloraba silenciosamente todas las tardes en su ruta. Su comportamiento era cada vez más preocupante a medida que pasaban los días. Un día, después de dejarla en casa, decidió investigar y miró debajo de su asiento. Lo que descubrió le dejó boquiabierto. Walter Armas ajustó su espejo retrovisor con un hábil movimiento de muñeca mientras el estruendoso autobús escolar recorría las calles suburbanas de Valle Hermoso, Illinois. A sus 62 años, el mecánico jubilado había encontrado una inesperada segunda carrera como conductor de autobuses escolares, un trabajo que le daba estructura y sentido a su jornada después de 35 años arreglando motores y transmisiones. El sol de la tarde se colaba por las ventanillas, proyectando largas sombras sobre los asientos de color gris azulado. Walter miró el reloj. Eran las 15:45, justo a tiempo para dejar a los alumnos por la tarde. La mayoría de los alumnos del Colegio Valle Hermoso charlaban animadamente sobre los planes para el fin de semana, los próximos exámenes o el último drama de las redes sociales. La cacofonía habitual de la vida adolescente llenaba el autobús. Pero cuando Walter volvió a mirar por el retrovisor, su mirada se posó en una chica sentada sola cerca de la parte delantera. Estaba sentada 3 asientos más atrás, en la fila situada justo encima de la rejilla de ventilación, con la cara parcialmente oculta por unos mechones de pelo castaño. Tenía los hombros encorvados hacia adelante y, aunque intentaba disimularlo, Walter veía que de vez en cuando se secaba las lágrimas con la mano. Era el tercer día consecutivo que la notaba llorar, siempre con el mismo patrón, callada y reservada cuando el autobús estaba lleno, bajando la guardia poco a poco a medida que los estudiantes partían en sus paradas. Walter frunció el ceño, la preocupación marcando líneas más profundas en su curtido rostro. Llevaba conduciendo esta ruta el tiempo suficiente para reconocer los signos de un chico con problemas. Miró el portapapeles donde llevaba la lista de alumnos y confirmó lo que ya sabía. Se llamaba Laura Beltrán, clase 9B. Solo llevaba 2 semanas matriculada en Valle Hermoso. La primera semana, Walter no le dio mucha importancia a su comportamiento tranquilo. Los nuevos alumnos solían ser reservados hasta que se estabilizaban. Pero esta segunda semana había mostrado un patrón inquietante, y hoy parecía particularmente malo. «Viene la calle Quinta», gritó Walter mientras reducía la velocidad para llegar a la parada. Dos chicos cogieron sus mochilas y se dirigieron a la parte delantera, dando las gracias a Walter al bajar del autobús. Walter los vio caminar hacia sus casas antes de cerrar la puerta y continuar su ruta. Con cada parada, el autobús se vaciaba más y Walter seguía echando miradas furtivas a Laura a través del espejo. Ya solo quedaban 5 estudiantes y la parada de Laura era la última de su ruta. A medida que el autobús se vaciaba más, sus lágrimas silenciosas se hacían más evidentes. En un momento dado, Walter notó algo extraño. Al tomar una curva, Laura se inclinó repentinamente hacia adelante y su mano desapareció bajo el asiento. Walter no podía ver con claridad lo que estaba haciendo. Necesitaba mantener los ojos en la carretera, pero parecía que ella estaba examinando la rejilla de ventilación bajo el asiento. Un ruido metálico resonó en el silencioso autobús. «¿Todo bien ahí atrás?», llamó Walter, preocupado. Laura levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Sí», dijo rápidamente con voz apenas audible. «Lo siento, se me cayó el pañuelo». Walter asintió y volvió a centrar su atención en la carretera, pero algo no encajaba. Dio un largo suspiro contemplativo. Ayer había intentado entablar conversación con la chica, preguntándole por sus clases y cómo se estaba adaptando, pero ella solo le había respondido con una palabra antes de volver a sumirse en el silencio. Después de dejar a los demás estudiantes, Walter se acercó por fin a la parada de Laura, una modesta casa de 2 plantas con revestimiento azul descolorido al final de la calle del Arce. Mientras detenía el autobús, Walter tomó una decisión. No podía ignorar lo que veía día tras día. «Última parada», anunció, abriendo la puerta. Laura recogió su mochila rosa y se puso de pie. Movimiento lento. Al pasar junto a Walter, este se fijó en sus ojos enrojecidos y en las ojeras. «Buenas noches, Laura», le dijo con una sonrisa amable. Ella sintió sin hacer contacto visual y bajó del autobús. Para su visible sorpresa, Walter la siguió bajando a la acera. «¿Por qué me sigues?», preguntó ella con voz alarmada. Walter levantó las manos en un gesto apaciguador. «No puedo evitar notar que últimamente estás alterada en el autobús», dijo.
Ya me ha pasado varias veces. Solo quería asegurarme con tus padres de que todo va bien. A Laura se le iluminó la cara de miedo, aunque rápidamente trató de disimularlo. No hace falta, insistió ella, alzando ligeramente la voz. No es nada grave. El colegio ha sido duro y echo de menos a mis amigos del colegio anterior. Walter estudió su rostro, inseguro. Sus décadas de experiencia vital le decían que había algo más en la historia, pero no quería presionar demasiado y asustarla. Lo entiendo, dijo, pero a veces ayuda. La puerta principal de la casa se abrió de repente, cortándole el paso. Un hombre salió al porche con expresión impasible. Laura, llamó bruscamente. Entra. Laura lanzó a Walter una mirada que parecía casi suplicante antes de correr hacia la casa. La atención del hombre se volvió hacia Walter. ¿Hay algún problema?, preguntó con un tono neutro, pero en cierto modo poco acogedor. Walter dudó un momento antes de decidirse a acercarse. Subió por el sendero hacia el porche y se detuvo a una respetuosa distancia. No hay problema, señor, dijo Walter. Soy Walter Armas, el conductor del autobús de Laura. Solo quería comprobarlo porque últimamente me he dado cuenta de que parece disgustada en el trayecto de vuelta a casa. La expresión del hombre no cambió. Soy Ricardo Vargas, el padrastro de Laura, dijo. Su madre no está en casa ahora. Walter asintió. Solo quería hacerle saber que Laura ha estado llorando en el autobús. Me preocupaba que algo pudiera estar preocupándola. El rostro de Ricardo se suavizó ligeramente, aunque no le llegó a los ojos. Su abuela falleció hace poco, explicó. Ha sido duro para todos, pero especialmente para Laura. Estaban muy unidas. Ella los superará, esperemos. Siento mucho oír eso, dijo Walter, sintiendo una punzada de alivio al saber que había una explicación. Por favor, acepta mis condolencias. No quería molestar. Gracias, dijo Ricardo, ya dándose la vuelta. Que tengan un buen día. Antes de que Walter pudiera terminar de desearles buenas noches, la puerta se cerró con un chasquido decisivo. De vuelta al autobús, Walter no podía evitar una sensación de inquietud. La explicación del padrastro tenía sentido, pero había algo en su comportamiento que no encajaba. No había rastro de dolor en su voz cuando mencionó la muerte de la abuela, y había parecido muy rápido en descartar a Walter. Quizá lo esté pensando demasiado, murmuró Walter mientras volvía a sentarse en el asiento del conductor. El hombre podría estar simplemente ocupado o privado. Sin embargo, mientras arrancaba el motor y se alejaba de la acera, la imagen de la mirada suplicante de Laura permaneció con él. Walter condujo el autobús de vuelta a la estación, recorriendo las calles familiares con el piloto automático, mientras su mente seguía preocupada por Laura. El sol de la tarde empezaba a descender, proyectando largas sombras sobre el vecindario, cuando Walter se detuvo en la estación de autobuses escolares. Tras aparcar en el lugar designado, Walter comenzó su rutina de fin de jornada. Caminó a lo largo del autobús, comprobando cada asiento en busca de objetos olvidados y recogiendo el inevitable surtido de basura, deberes arrugados, bolsas de patatas fritas vacías y botellas de agua a medio terminar. Colocó cada objeto en la bolsa de basura que siempre tenía a mano, moviéndose metódicamente desde la parte trasera del autobús hacia la delantera. Cuando llegó a los asientos delanteros, Walter se detuvo. Allí había estado sentada Laura, justo encima de la rejilla de ventilación. Recordó el ruido metálico que había oído y su apresurada explicación de que se le había caído un pañuelo. Mirando ahora el asiento, se dio cuenta de que no la había visto con ningún pañuelo cuando salió del autobús. Tal vez se lo había metido en el bolsillo, pero el instinto de Walter le dijo que investigara más a fondo. Se agachó y sus rodillas protestaron con un dolor sordo. El suelo alrededor del asiento parecía limpio, no había pañuelos ni restos evidentes. Walter se fijó en la rejilla de ventilación. Estaba bien sujeta al suelo, pero al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que había un pequeño hueco entre la rejilla y la base del asiento. Veamos qué tenemos aquí, murmuró, introduciendo los dedos en el estrecho espacio. Las yemas de sus dedos rozaron algo suave y desconocido. Con un poco de esfuerzo, Walter consiguió extraer un pequeño paquete de plástico. Cuando lo sacó a la luz, se le cortó la respiración. Era un blister de pastillas rosas parcialmente usadas. Walter le dio la vuelta en la mano, estudiando el medicamento desconocido. La marca estaba impresa en el reverso junto con la información sobre la dosis. ¿Qué demonios? Walter sacó su teléfono y buscó rápidamente el nombre del medicamento en Internet.
Sus ojos se abrieron de par en par al leer los resultados de la búsqueda. Eran píldoras para prevenir el embarazo anticonceptivas. Walter se sentó pesadamente en el asiento del conductor, mirando fijamente el paquete que tenía en la mano. Una chica de 14 o 15 años escondía píldoras anticonceptivas debajo de su asiento en el autobús escolar. Junto con su llanto y su comportamiento retraído, el panorama era preocupante. Walter tomó varias fotos de las píldoras con su teléfono, documentando cuidadosamente lo que había encontrado y dónde. Luego guardó las pastillas en su riñonera, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era algo que pudiera ignorar. Con los dedos ligeramente temblorosos, Walter localizó la información de contacto del director en su teléfono y adjuntó las fotos a un mensaje. Hoy las he encontrado escondidas bajo un asiento de mi autobús. Pertenecen a un alumno. Por favor, indíqueme los pasos a seguir. Tras enviar el mensaje, Walter esperó un momento, pero no obtuvo respuesta inmediata. Cada vez más inquieto, decidió llamar directamente al director. Después de 3 timbres, una voz cortante contestó: «Soy el director Morales». «Hola, señor. Soy Walter Armas, conductor de la ruta 14». El suspiro del director se oyó a través del teléfono. «Señor Armas, en estos momentos estoy en una reunión con el consejo escolar. ¿Es urgente?» «Creo que sí, señor. Acabo de enviarle unas fotos». «No he tenido ocasión de comprobar mis mensajes», interrumpió el director Morales, con la voz crispada por la impaciencia. «¿Qué importancia puede tener que no pueda esperar hasta después de mi reunión?». Walter vaciló, inseguro de cuánto decir por teléfono. «He encontrado algo preocupante en el autobús que pertenece a uno de tus alumnos. Creo que deberías echarle un vistazo lo antes posible». «Miraré lo que me envíes después de la reunión», respondió el director, con un tono que dejaba claro que la conversación había terminado. «No me gusta que me molesten a menos que haya una verdadera emergencia». La llamada terminó abruptamente, dejando a Walter mirando su teléfono con frustración. Había esperado más urgencia por parte del director, especialmente dada la naturaleza de su descubrimiento. «Supongo que de momento tendré que encargarme yo», murmuró Walter, guardándose el teléfono en el bolsillo y recogiendo sus pertenencias. Walter devolvió la llave del autobús en la oficina de la estación, fichó a la salida y se dirigió al aparcamiento donde le esperaba su viejo Buick. El coche había vivido tiempos mejores. La pintura azul se estaba decolorando y el motor traqueteaba constantemente, pero llevaba 15 años con él y aún funcionaba con suficiente fiabilidad. Al salir de la estación, la mente de Walter se agitaba indecisa. Sabía que su ruta a casa le llevaría justo al lado de la casa de Laura. Una parte de él se sentía obligado a detenerse allí de nuevo para mostrarle al padrastro lo que había encontrado y asegurarse de que la niña estaba a salvo. Pero el recuerdo de la actitud despectiva de Ricardo Vargas le hizo reflexionar. «Quizá ni siquiera lo sepa», razonó Walter en voz alta mientras conducía. «Podría ser que la chica los llevara a escondidas». Pasó el desvío a la calle del Arce, donde estaba la casa de Laura, y frenó el coche, con la conciencia acuciándole. Tras dudar un momento, dio media vuelta en el siguiente cruce y regresó. Al detenerse frente a la modesta casa azul, Walter respiró hondo para calmar los nervios. No le apetecía nada volver a relacionarse con Ricardo Vargas, pero su preocupación por Laura pesaba más que su malestar. Se acercó a la puerta y llamó con firmeza. No obtuvo respuesta. Esperó un tiempo prudencial antes de volver a llamar, esta vez un poco más fuerte. Seguía sin haber respuesta. Walter se asomó por la ventana. La casa estaba a oscuras. No había señales de movimiento ni de vida. Parecía que no había nadie en casa, a pesar de que hacía menos de una hora que había dejado a Laura. De vuelta a su coche, Walter sacó la lista de contactos de emergencia que tenía de todos los alumnos de su ruta. Localizó los datos de Laura y encontró el número de contacto que aparecía bajo el nombre de Ricardo Vargas. Marcó el número, pero después de varios timbres saltó el buzón de voz. «¡Qué raro!», murmuró Walter, colgando sin dejar mensaje. «¿A dónde habrán ido tan rápido?». Con un suspiro, arrancó de nuevo el coche y continuó su camino a casa. Por el momento había hecho lo que podía. Quizá el director le devolviera pronto la llamada o podría volver a intentar ponerse en contacto con la familia de Laura más tarde. Walter había recorrido solo unos kilómetros cuando vio una figura familiar saliendo de la farmacia de la calle Cedro. Era Laura, que caminaba sola.
Parecía abatida, con un brazo alrededor del estómago como si le doliera. Sin pensárselo dos veces, Walter se detuvo en la acera y salió del coche. Laura, la llamó en voz baja, sin querer asustarla. La chica levantó la vista y la sorpresa y el cansancio cruzaron su rostro al reconocerle. Dejó de caminar, pero mantuvo la distancia. ¿Estás bien?, preguntó Walter, notando su tez pálida. Parece que te duele algo. Estoy bien, dijo ella rotundamente, aunque su postura sugería lo contrario. Walter miró a su alrededor. ¿Dónde está tu padrastro? ¿Te ha dejado aquí? Eso no es asunto tuyo, replicó Laura, endureciéndose la voz. ¿Qué quieres de mí? Walter levantó las manos en un gesto no amenazador. Estoy preocupado por ti, eso es todo. Llevo años conduciendo autobuses escolares y sé distinguir cuando un alumno lo está pasando mal. Laura se movió incómoda, apretándose más el estómago. He dicho que estoy bien. Por favor, déjeme en paz. Antes de que Walter pudiera responder, una pareja de mediana edad que pasaba por allí aminoró el paso y miró entre él y Laura con preocupación. ¿Todo bien por aquí? Gaff, preguntó el hombre, dirigiendo la pregunta a Laura. La chica vaciló y luego dijo en voz baja, me da miedo. La pareja se interpuso inmediatamente entre Walter y Laura con una postura protectora. Señor, creo que debería marcharse, dijo la mujer con firmeza. Walter sintió que se le sonrojaba la cara de vergüenza y frustración. Soy su conductor. Solo quería saber si necesitaba ayuda. Está claro que no quiere tu ayuda, replicó el hombre. Muévase antes de que llamemos a la policía. Como no veía forma de explicarse sin empeorar la situación, Walter volvió a su coche de mala gana. Al apartarse del bordillo, miró por el retrovisor y vio que la pareja ya había seguido andando, dejando a Laura sola una vez más. Redujo la velocidad de su coche, observando cómo Laura se inclinaba de repente sobre un cubo de basura cercano y se desgañitaba violentamente. Algo va muy mal aquí, murmuró Walter, cada vez más preocupado. Su primer instinto fue llamar a la policía. Pero, ¿qué les diría? ¿Que una chica le había dicho que le tenía miedo? ¿Que había encontrado píldoras anticonceptivas y ahora ella vomitaba? No tenía pruebas concretas de ningún peligro inmediato, e involucrar a las autoridades sin hablar primero con los padres podría crear problemas innecesarios. Walter decidió vigilar a Laura desde la distancia. Aparcó el coche al otro lado de la calle, sintiéndose incómodo por acechar a una niña, pero convencido de que sus intenciones eran puras. Si veía algo realmente alarmante, intervendría. Desde su posición privilegiada, Walter vio cómo Laura se serenaba y caminaba inestablemente hacia una pequeña licorería al final de la manzana. Desapareció en el interior y Walter esperó, comprobando de vez en cuando su teléfono por si recibía alguna respuesta del director. Al cabo de unos 10 minutos, un movimiento en la tienda llamó la atención de Walter. Laura salió, pero no estaba sola. Ricardo Vargas la siguió, cerró la puerta con llave y cambió el letrero de abierto a cerrado. Walter se dio cuenta de que Ricardo debía de ser el dueño de la licorería o de trabajar en ella, lo que explicaba por qué no había llegado a casa antes. Los dos se dirigieron a un sedán aparcado en las inmediaciones. A través de la ventanilla de su coche, Walter observó cómo Ricardo le daba algo de beber a Laura. Desde esa distancia no podía saber si era alcohol o algo inocente como agua o refresco. La chica lo tomó sin entusiasmo, manteniendo la mirada baja. El dedo de Walter se posó sobre el botón de llamada de emergencia de su teléfono. ¿Debía llamar a la policía? ¿Y si estaba exagerando y todo lo que había visto tenía una explicación perfectamente inocente? ¿Y si no era así y Laura corría verdadero peligro? Mientras discutía consigo mismo, el coche de Ricardo se alejó de la acera. Tomando una decisión en una fracción de segundo, Walter arrancó el motor. Los seguiría solo para asegurarse de que Laura estaba a salvo y, mientras tanto, seguiría intentando localizar a alguien con autoridad que pudiera ayudarle. Mientras Walter seguía el sedán de Ricardo a una discreta distancia, se devanaba los sesos buscando otras formas de ayudar a Laura. El director no había respondido a su mensaje, pero quizá hubiera alguien más en el colegio con quien pudiera ponerse en contacto. Con un ojo puesto en la carretera, Walter buscó entre sus contactos hasta que encontró el número de la profesora del aula de Laura, la señorita Elena. La había conocido al principio del curso, durante la jornada de orientación del personal, y la recordaba como una educadora atenta y cariñosa. Puso el teléfono en altavoz y lo colocó en el portavasos mientras sonaba. «Hola», contestó una voz femenina al tercer timbrazo.
Señorita Elena, soy Walter Armas, el conductor de la línea 14 de autobús. Sí, señor Armas. ¿Está todo bien? Su voz contenía una nota de sorpresa al recibir una llamada de un conductor de autobús. Llamo por una de sus alumnas, Laura Beltrán, explicó Walter, manteniendo la voz baja, aunque era imposible que Ricardo o Laura pudieran oírle desde el otro vagón. ¿Ha notado algo inusual en su comportamiento últimamente? Hubo una pausa antes de que la señorita Elena respondiera, con un tono más serio. La verdad es que sí. Está muy callada, nunca se acerca a ninguno de los otros alumnos para entablar amistad, y se ha estado excusando para ir al baño varias veces durante la clase. Walter asintió para sí, otra pieza de rompecabezas encajando en su sitio. ¿Algo más? Hoy parecía especialmente indispuesta, continuó la señorita Elena. Le sugerí que fuera a la clínica, pero al parecer fue a la sala de teatro en su lugar y se quedó dormida. Uno de los profesores de teatro la encontró allí más tarde. ¿Informó de esto al director Morales?, preguntó Walter, manteniendo cuidadosamente su distancia del coche de Ricardo mientras giraban hacia la autopista. Sí, pero lo descartó como la típica rebelión de los nuevos alumnos. Dijo que se ocuparía de ella mañana, después de su reunión con el consejo escolar. La señorita Elena hizo una pausa. ¿Por qué pregunta por esto, señor Armas? ¿Ha ocurrido algo en su autobús? Walter respiró hondo. Hoy he encontrado algo debajo del asiento de Laura. Se detuvo brevemente para enviarle a la señorita Elena las mismas fotos que le había enviado al director. Le estoy enviando fotos ahora. Oyó el suave ping de un mensaje recibido, luego silencio mientras la señorita Elena presumiblemente examinaba las imágenes. Son píldoras anticonceptivas, dijo por fin, con la voz entrecortada por la preocupación. ¿Dónde las encontró exactamente? Escondidas bajo el asiento donde siempre se sienta Laura, confirmó Walter. Basándome en lo que he observado y en lo que me acabas de contar, estoy muy preocupado por ella. Esto es grave, convino la señorita Elena. Los padres tienen que saberlo inmediatamente. He estado intentando localizarlos, explicó Walter, describiendo su anterior visita a su casa y su situación actual tras el coche de Ricardo. Estoy considerando llamar a la policía, pero aún no estoy seguro de que sea lo correcto. Por favor, no llame a la policía todavía, instó la señorita Elena. El director Morales se pondría furioso si llamáramos a la policía sin su aprobación. Deberíamos tratar de manejar esto internamente primero. Veré si puedo encontrar la información de contacto de la madre en nuestro sistema. Walter se dio cuenta de que el coche de Ricardo se dirigía ahora hacia las afueras de la ciudad, lejos de las zonas residenciales. Ahora están conduciendo hacia las afueras de la ciudad, informó. Voy a quedarme con ellos y asegurarme de que Laura está a salvo. Ten cuidado, Walter, advirtió la señorita Elena. Manténgame informado y trataré de localizar a la madre. Tras finalizar la llamada, Walter se concentró en mantener una distancia de seguridad mientras el sedán de Ricardo continuaba por la autopista. Tras unos 45 minutos conduciendo, se desviaron hacia un parque rural, una zona espaciosa con senderos para pasear, merenderos y un pequeño lago. Eran casi las 4:30 de la tarde y, aunque el parque no estaba abarrotado, todavía había algunas familias disfrutando del sol de la tarde. Ricardo aparcó en el aparcamiento cercano a la entrada y Walter encontró un lugar a varias filas de distancia desde donde podía observar sin ser evidente. Vio cómo Ricardo y Laura salían del coche y se dirigían hacia la zona de picnic. Ricardo llevaba una pequeña nevera y Laura le seguía, con una postura que sugería desgana. Walter esperó a que se acomodaran antes de salir cautelosamente de su propio vehículo y seguirlos a pie, manteniendo la distancia pero sin perderlos de vista. A Walter se le revolvió el estómago de miedo, pero esperaba que solo fuera un picnic familiar normal. Pero, ¿por qué la chica parecía tan abatida si solo se trataba de una inocente excursión familiar? Walter se abrió paso por el parque, manteniéndose en los senderos y tratando de parecer un visitante más, disfrutando del sol del atardecer. Mantenía a Ricardo y Laura en su visión periférica, sin querer llamar la atención mirándoles directamente. El padrastro había colocado una manta de picnic sobre la hierba, disponiendo los artículos de la nevera que había traído. Walter observó cómo Ricardo abría una botella de cerveza para él y le daba a Laura lo que parecía un refresco en lata. Walter sintió alivio al verlo. Al menos Ricardo no estaba dando alcohol a un menor, como había temido antes.
Desde un banco cercano, Walter observó su interacción. Lo que podría haber parecido un picnic familiar normal para los observadores casuales le pareció claramente incómodo. Laura estaba sentada rígidamente en el borde de la manta, apenas tocando su bebida. Mantenía la mirada fija en el suelo y respondía a los comentarios ocasionales de Ricardo con un movimiento mínimo. En un momento dado, Ricardo se acercó y puso las manos sobre los hombros de Laura en lo que parecía un masaje jocoso. La chica se tensó de inmediato y empujó, le apartó las manos con sorprendente fuerza. Ricardo se rió, pero Walter pudo ver un breve destello de ira en su expresión. «Quizá estoy exagerando», murmuró Walter para sus adentros, con la duda asomando. Tal vez Laura solo estaba de luto por la muerte de su abuela, como había afirmado Ricardo. Quizá las píldoras anticonceptivas estuvieran relacionadas con una relación con un chico de su edad, preocupante para alguien tan joven, pero no necesariamente siniestra. Walter estaba considerando la posibilidad de marcharse y dejar que el director se encargara de la situación mañana, cuando se percató de que 3 hombres se acercaban al merendero de Ricardo y Laura. Tenían entre 30 y 40 años, vestían de manera informal, pero con una intensidad en sus modales que puso inmediatamente en alerta a Walter. Ricardo se levantó para saludarlos, dándole una palmada en la espalda a uno de ellos y riendo como si fueran viejos amigos. Tras una breve conversación que Walter no pudo oír desde su posición, Ricardo hizo un gesto a Laura para que se levantara. Los 5, Ricardo, Laura y los 3 hombres, comenzaron a alejarse del merendero en dirección a un sencillo edificio blanco que parecía ser un cobertizo de mantenimiento del parque. La inquietud de Walter se multiplicó por 10 al ver que uno de los hombres sacaba una llave y abría la puerta. No había ninguna razón legítima que Walter pudiera imaginar para que 4 hombres adultos llevaran a un adolescente a un cobertizo cerrado en una zona aislada del parque. Con las manos temblorosas, Walter sacó su teléfono y marcó el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? El operador respondió con prontitud. Necesito informar de una situación sospechosa relacionada con un menor, dijo Walter, manteniendo la voz baja mientras se acercaba al cobertizo. Estoy en el Parque del Lago, cerca de los edificios de mantenimiento del lado este. Una adolescente ha sido llevada a un cobertizo cerrado por 4 hombres adultos. Creo que puede estar en peligro. Señor, ¿está seguro de que la chica está en peligro? ¿La conoce? Sí, soy su conductor de autobús escolar. Me preocupaba su comportamiento y descubrí que escondía píldoras anticonceptivas en mi autobús. Ahora, su padrastro la ha traído a este lugar remoto para reunirse con estos hombres. La voz de Walter se hizo más urgente. Por favor, envíen a alguien rápido. Algo está muy mal aquí. Estamos enviando oficiales a su ubicación ahora, le aseguró el despachador. Llegarán en unos 10 minutos. ¿Puede permanecer en la línea de forma segura y mantener el edificio a la vista sin acercarse? Sí, puedo hacerlo, confirmó Walter, encontrando una posición detrás de un grupo de árboles donde podía observar el cobertizo sin ser fácilmente localizado. ¿Puede describir a los individuos implicados?, preguntó el operador. Walter describió lo mejor que pudo a Ricardo, Laura y los 3 hombres, incluyendo detalles sobre su ropa y los vehículos del aparcamiento. Mientras hablaba, se acercó sigilosamente al cobertizo, su preocupación por Laura anulando su cautela normal. El edificio tenía ventanas pequeñas y polvorientas en lo alto de las paredes. Walter se acercó a una de ellas y se limpió la suciedad con la manga para mirar dentro. El interior estaba poco iluminado, pero pudo distinguir las figuras de los 4 hombres reunidos alrededor de Laura. La chica estaba apoyada contra una pared, con la cara llena de lágrimas. «Haz lo que te digo, Laura», oyó decir Walter a Ricardo, con voz apagada, pero audible a través de las delgadas paredes. «¿Sabes lo que pasa si no cooperas?» «Por favor, no me obligues», suplicó Laura, con la voz quebrada. «No puedo hacer esto. Tu madre te odiará por esto», siseó Ricardo, bajando la voz. «Cuando se entere de que estás embarazada, tendrá un nuevo bebé. Se olvidará de que existes». A Walter se le heló la sangre. Transmitió lo que estaba oyendo al operador del 911 con la voz tensa por la ira. «La policía está a 3 minutos», le informó el operador. «Por favor, no intente intervenir usted mismo». Walter estaba a punto de responder cuando sintió una mano en el hombro. Se sobresaltó y estuvo a punto de dejar caer el teléfono al girarse y ver a 2 hombres en ropa de correr detrás de él.
¿Qué haces ahí dentro, tío?, le preguntó uno de ellos con expresión suspicaz. Walter se apresuró a explicar la situación en voz baja. Hay una chica que necesita ayuda. He llamado a la policía. Están de camino. Los dos corredores intercambiaron miradas y se asomaron a la ventana. Sus expresiones se endurecieron al contemplar la escena. No podemos esperar aquí fuera, dijo el más alto de los dos, con la mandíbula firme y decidida. Podrían estar haciéndole daño ahora mismo. La policía dijo que esperáramos, empezó Walter, pero un silencio repentino en el interior del cobertizo le interrumpió. Al parecer, los hombres habían oído algo y se habían callado. Haciendo una decisión en una fracción de segundo, los corredores se acercaron a la puerta y la aporrearon con fuerza. ¡Abrid ahí dentro!, gritó uno de ellos. Se hizo un silencio absoluto que se prolongó durante varios segundos. Entonces oyeron débilmente la voz de Laura gritando: ¡Socorro! ¡Ayudadme, por favor! Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos cada vez con más fuerza. Dos coches patrulla entraron en el parque con las luces encendidas y 4 agentes se acercaron rápidamente al lugar, desenfundando sus armas. «Policía, todos los que están dentro salgan con las manos visibles», ordenó un agente a través de la puerta. Al no obtener respuesta inmediata, los agentes intercambiaron unas breves palabras antes de que uno de ellos regresara al coche patrulla y cogiera una pesada herramienta. Con eficacia, forzaron la puerta y la madera se astilló alrededor de la cerradura. «Manos arriba, de rodillas, ahora», gritaron los agentes al entrar en el cobertizo. 3 de los hombres obedecieron de inmediato, arrodillándose con las manos en alto. Pero Ricardo permaneció de pie junto a Laura, que estaba acurrucada en el suelo. «Aléjese de la niña», ordenó un agente con el arma apuntando a Ricardo. El rostro de Ricardo se contorsionó con desafío. «Todo esto es un malentendido», insistió, sin moverse de su posición junto a Laura. «Última advertencia», dijo el agente con firmeza. «Aléjese ahora o usaremos la fuerza». Con deliberada lentitud, Ricardo buscó una botella de alcohol en un estante cercano. «No lo entienden», empezó, cerrando la mano en torno al cuello de la botella. «Suéltala», gritaron varios agentes al unísono. «Suéltala ahora o dispararemos». Durante un momento de tensión, pareció que Ricardo iba a intentar algo desesperado. Entonces, con una maldición, dejó caer la botella sobre la estantería y levantó las manos. «De rodillas», volvió a decirle el agente. Finalmente, Ricardo obedeció y se arrodilló. Los agentes se apresuraron a esposarle. Mientras sacaban a los hombres uno por uno, la mirada de Ricardo se clavó en Walter, que estaba fuera. Su rostro se retorció de rabia, y con un repentino arrebato de fuerza se abalanzó sobre Walter, a punto de soltarse del agarre de la gente. «Tú, esto es culpa tuya», gritó, intentando darle un cabezazo a Walter antes de que los agentes los sujetaran por completo. Walter retrocedió conmocionado por la violencia del hombre. Vio cómo los agentes sujetaban a Ricardo en uno de los coches patrulla, mientras el hombre seguía profiriendo obscenidades a través de la ventanilla. En el interior del cobertizo, Laura permanecía acurrucada en el suelo, con los brazos envolviéndose protectoramente a su alrededor, mientras un agente se acercaba suavemente a ella. A los 20 minutos de las detenciones, el tranquilo parque se había transformado en un torbellino de actividad oficial. Llegaron otros 2 coches de policía, una ambulancia y un vehículo con un asistente social. La cinta amarilla de la escena del crimen acordonaba la zona alrededor del cobertizo y los agentes estaban tomando declaración a Walter y a los 2 corredores que habían ayudado a intervenir. Los paramédicos habían guiado a Laura para que se sentara en la parte trasera de la ambulancia, donde comprobaban sus constantes vitales y le ofrecían una manta a pesar de la suave temperatura de la tarde. Una trabajadora social estaba sentada a su lado, hablando en un tono suave que Walter no podía oír desde su posición. Walter observó los 2 corredores terminaron de declarar. Le saludaron con la cabeza mientras se marchaban, y uno de ellos le hizo un respetuoso gesto con el pulgar hacia arriba. Walter sintió una profunda gratitud por su intervención. Unos desconocidos que habían decidido involucrarse cuando podrían haberse marchado sin más. Mientras la policía terminaba de grabar su propia declaración, Walter vio que Laura miraba en su dirección. Sus ojos, aún enrojecidos por el llanto, mostraban una nueva expresión, de tímida gratitud. Le dijo algo a la trabajadora social, que asintió e indicó a Walter que se acercara. Walter se acercó despacio, no quería agobiar a la chica después de todo lo que había pasado.
Gracias, dijo Laura en voz baja al llegar a la ambulancia con la voz ronca por el llanto. Walter asintió, con la garganta apretada por la emoción. Me alegro de que ahora estés a salvo. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la mujer, metió la mano en la riñonera y sacó con cuidado las pastillas que había encontrado antes. Se las mostró a Laura y a los funcionarios presentes. Laura, dijo con delicadeza, las he encontrado debajo de tu asiento en el autobús. Creo que tienes que explicarle a esta gente lo de estas pastillas si las tomabas por lo que te hacía tu padrastro. La cara de Laura se arrugó al ver las pastillas, con lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Miró a Walter, a la trabajadora social y al agente de policía que se había unido a ellos. No pasa nada, Laura, le aseguró la trabajadora social. No tienes ningún problema. Solo necesitamos saber qué ha pasado para poder ayudarte. Laura respiró entrecortadamente y empezó a hablar, con voz apenas por encima de un susurro. Mi madre se divorció de mi verdadero padre el año pasado, empezó. Tuvo problemas con la policía por fraude o algo así. Entonces mamá conoció a Ricardo y se quedó embarazada muy pronto. Laura hizo una pausa, frotándose los brazos como si tuviera frío a pesar de la manta. Mamá lleva 2 semanas fuera. Se está quedando en casa de mi abuela porque es nuestra tradición familiar. Quería dar a luz allí y quedarse un mes para cuidar del bebé. La trabajadora social tomaba notas mientras Laura hablaba, asintiendo de vez en cuando con la cabeza para animarla. ¿Cuándo empezó Ricardo a hacerte daño?, preguntó el policía con suavidad. Laura bajó la mirada hacia sus manos. Hace un mes, susurró. Empezó a entrar en mi habitación por la noche cuando yo dormía. Tenía mucho miedo, pero me dijo que si se lo contaba a alguien, especialmente a mi madre, nos mataría a nosotros y también al bebé. Se le quebró la voz, así que me quedé callada todo el tiempo. ¿Y las pastillas?, preguntó Walter en voz baja, señalando el paquete de anticonceptivos. Empecé a encontrarme mal por las mañanas, continuó Laura. Una de las chicas del colegio se dio cuenta y me dijo que debía tomar píldoras anticonceptivas. Yo no lo entendía, pero me dijo que me ayudarían a no quedarme embarazada, así que las compré con el dinero que tenía ahorrado. El paramédico intercambia miradas con la trabajadora social, ambos con cara de preocupación. Laura, dijo el paramédico con cuidado, si ya te sentías mal, como náuseas matutinas, las píldoras preventivas no te ayudarían. Están pensadas para evitar el embarazo antes de que se produzca, no para interrumpir uno que ya ha empezado. Laura levantó la vista, con confusión y miedo en los ojos. No lo sabía. Creía que detendrían las náuseas. Alguien las encontró en mi mochila del colegio, continuó. Así que empecé a esconderlas debajo del asiento del autobús donde siempre me siento. El policía puso una mano suave en el hombro de Laura. Laura, vamos a tener que ponernos en contacto con tu madre y con tu colegio, y necesitaremos que un médico te examine para determinar si estás embarazada. No, por favor, suplicó Laura con nuevo pánico en la voz. No quiero esto. No puedo estar embarazada. Mi madre me odiará. Tu madre no te odiará, le aseguró la trabajadora social. Nada de esto es culpa tuya, Laura. Tu padrastro es el que ha hecho algo terrible, no tú. Tenemos que hablar con tu madre, le dijo la funcionaria con firmeza pero con amabilidad. Esto no es algo que podamos ocultarle. Laura sintió con los hombros caídos mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Walter observaba la interacción con el corazón encogido. En sus años de conductor de autobús ya había visto a niños con problemas, pero nada como esto. Se aclaró la garganta, llamando la atención de los funcionarios. Si les parece bien, me gustaría acompañar a Laura al hospital. Quiero asegurarme de que no esté sola mientras espera a su madre. La trabajadora social se lo pensó un momento y luego asintió. Me parece bien, señor Armas. También tendremos que tomarle declaración en el hospital. Uno de los policías se acercó al grupo. Se han puesto en contacto con el director, les informó. Dice que se reunirá con nosotros en el hospital. Walter asintió, recordando el mensaje que había enviado antes y que había quedado sin respuesta. Su maestra de cuarto, la señorita Elena, también está al tanto de la situación. La llamé antes cuando me preocupé. También nos pondremos en contacto con ella, confirmó el agente. Ahora llevemos a Laura al hospital para que reciba atención adecuada. La sala de urgencias del Valle Hermoso Memorial Hospital bullía con su habitual
caos controlado mientras Walter estaba sentado en una incómoda silla de plástico esperando noticias. Tras su llegada, se habían llevado a Laura para examinarla, dejando a Walter para que declarara ante la policía en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. Consultó su reloj. Habían pasado casi 2 horas desde que llegaron al hospital. La trabajadora social, una mujer compasiva llamada señorita Rivera, le informaba de vez en cuando de lo que ocurría, pero los detalles eran limitados por motivos de privacidad. Mientras Walter sorbía una taza de café mediocre de la máquina expendedora, la señorita Rivera volvió a acercarse a él. Señor Armas, dijo sentándose a su lado. Laura pregunta por usted. Han terminado el examen inicial y la han trasladado a una habitación privada. Si desea verla, puedo llevarle allí ahora mismo. Walter se levantó inmediatamente. Sí, por favor. La señorita Rivera le condujo a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación donde Laura estaba sentada al borde de una cama de hospital. Parecía increíblemente pequeña en la enorme bata de hospital, con los ojos enrojecidos pero secos por el momento. Una doctora tomaba notas en una tableta cerca de la ventana. «Walter», dijo Laura con un deje de alivio en la voz. «¿Cómo estás, pequeña?», le preguntó con dulzura, tomando asiento en la silla junto a su cama. Antes de que pudiera contestar, el médico tomó la palabra. «Señor Armas, soy la doctora Ruiz. Tengo entendido que fue usted quien notó inicialmente que algo iba mal». Walter asintió. «Soy el conductor del autobús de Laura. Me di cuenta de que lloraba en el autobús todos los días y entonces encontré esas pastillas». La expresión de la doctora Ruiz era grave. «He terminado de examinar a Laura y he confirmado que está embarazada en la primera semana de gestación». Walter cerró los ojos brevemente. La confirmación de sus peores temores lo golpeó como un golpe físico. Cuando volvió a abrirlos, vio lágrimas que caían silenciosamente por el rostro de Laura. Una conmoción en el pasillo interrumpió el momento. Se oyó la voz de una mujer presa del pánico que exigía información al personal del hospital. Segundos después, la puerta se abrió de golpe y entraron 2 mujeres, una de unos 30 años y otra unos 20 años mayor. «Laura», gritó la más joven, corriendo hacia la cama y cogiendo a la niña en brazos. «Dios mío, cariño, ¿qué ha pasado?». La policía llamó y dijo... Se interrumpió, incapaz de terminar la frase mientras abrazaba con fuerza a su hija. «Mamá», sollozó Laura, aferrándose a su madre. La mujer mayor, presumiblemente la abuela de Laura, estaba de pie a los pies de la cama, con una máscara de sorpresa y furia. «¿Dónde está?», preguntó a nadie en particular. «¿Dónde está ese monstruo? Lo mataré yo misma». La doctora Ruiz se adelantó. «Señora Beltrán, la madre de la señora Beltrán. Soy la doctora Ruiz. He estado cuidando de Laura desde que llegó. Quizá podríamos hablar en privado sobre su estado». La madre de Laura se apartó ligeramente con el rostro pálido. «¿Su estado? ¿Qué le pasa a mi hija?». La doctora Ruiz miró a Laura y luego a su madre. «Señora Beltrán, me temo que Laura está embarazada». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña habitación. La madre de Laura se balanceaba sobre sus pies, con el rostro desprovisto del poco color que le quedaba. La abuela se apresuró a sostenerla, ayudándola a sentarse en una silla, donde se sentó pesadamente con las manos temblorosas mientras se tapaba la boca. «No», susurró. «No, no puede ser. Es solo una niña». «Lo siento mucho, mamá», dijo Laura con la voz quebrada. «Intenté detenerlo, pero esto no es culpa tuya», interrumpió su madre con fiereza, tendiéndole la mano. «Nada de esto es culpa tuya. ¿Me entiendes? Es Ricardo. Ese... Le faltaron las palabras y se echó a llorar, con el cuerpo tembloroso por los sollozos. La abuela se volvió hacia la doctora Ruiz con expresión dura. «¿Qué opciones tenemos? Tiene 14 años, no puede tener un hijo». La doctora Ruiz asintió solemnemente. «Estaba a punto de hablar de esto con usted. Existen riesgos para la salud asociados al embarazo a la edad de Laura. Además, dadas las circunstancias, hay opciones disponibles para la interrupción si eso es lo que Laura y usted deciden que es lo mejor». «Illinois tiene algunas de las leyes de aborto más progresistas del país», añadió suavemente la señorita Rivera. «Si ese es el camino que eliges, no habría barreras legales». Walter, sintiéndose como un intruso en este momento familiar tan personal, se levantó en silencio. «Debería daros un poco de intimidad», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Espera», gritó Laura. «Por favor, no te vayas todavía». Su madre se volvió, pareciendo darse cuenta de la presencia de Walter por primera vez. «¿Quién es usted?».
Él es Walter Armas, señora Beltrán, explicó la señorita Rivera. Es el conductor del autobús escolar de Laura. Él fue quien se dio cuenta de que algo iba mal y, en última instancia, alertó a las autoridades. La abuela se acercó a Walter con lágrimas en los ojos. «Has salvado a nuestra niña», le dijo agarrándole la mano con fuerza. «Gracias. Gracias». Walter asintió incómodo por los elogios. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». La madre de Laura se puso en pie con dificultad y abrazó a Walter inesperadamente. «Gracias», susurró antes de apartarse, secándose las lágrimas. Un golpe en la puerta precedió a la entrada de un agente de policía. «Señor Armas, ¿podría hablar con usted un momento?» Walter asintió y siguió al agente al pasillo, dejando a la familia con su conversación privada con el médico y la trabajadora social. «Quería ponerle al corriente de la situación», dijo el agente cuando se quedaron solos en un rincón tranquilo. «Ricardo Vargas está detenido y ha sido acusado de múltiples delitos graves. No habla, pero los 3 hombres que detuvimos con él están cooperando a cambio de una reducción de cargos». «¿Qué te han dicho?», preguntó Walter. Según sus declaraciones, Vargas tiene un historial de comportamiento depredador. Su objetivo eran las madres solteras con hijas. La expresión del agente se endureció. Estaba celoso de Laura porque era del primer matrimonio. Se aprovechó de ella y quiso quebrar su espíritu para que su madre la rechazara y se centrara únicamente en él y en su próximo hijo. Walter sintió náuseas ante aquella crueldad calculada. ¿Podrá salir bajo fianza? El agente negó con la cabeza. El agente negó con la cabeza. «No es probable. Con las pruebas que tenemos y el testimonio de los otros hombres, se enfrenta a penas graves de cárcel, y estamos investigando si tiene un patrón de este comportamiento con otras víctimas». Walter asintió, aliviado de que el hombre se enfrentara a la justicia. «¿Y el director y la señorita Elena?» «Me puse en contacto con ambas hoy temprano. Ambas están en comisaría prestando declaración», confirmó el agente. «Estamos tratando de determinar si hubo alguna negligencia por parte de la escuela al no notar o abordar los signos de abuso». Walter soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bien, muy bien. Necesitaremos que testifique si esto va a juicio», añadió el agente. «Am, pero eso es más adelante. Por ahora deberías irte a casa y descansa. Ya has hecho más que suficiente por hoy». Walter asintió, súbitamente consciente del profundo agotamiento que se había apoderado de él. «Lo haré», prometió. Walter salió de la sala donde había prestado declaración a la policía, con el cansancio del día calándole los huesos. Mientras caminaba por el pasillo, vio a una mujer sentada sola en la sala de espera, con los ojos enrojecidos por el llanto y una mano apoyada en su barriga de embarazada. Cuando Walter se acercó, levantó la vista y su rostro se iluminó con un destello de reconocimiento. Se levantó con esfuerzo y le tendió la mano. «Señor Armas, soy Sofía Beltrán, la madre de Laura». Su voz era suave pero firme. «No he podido agradecerle lo que ha hecho por mi hija». Walter le estrechó la mano suavemente. «Por favor, llámame Walter y no hace falta que me des las gracias». «¿Cómo está Laura?» Sofía señaló el asiento vacío a su lado y Walter se sentó. Se hundió en la silla con un suspiro cansado. «El médico me ha confirmado que efectivamente está embarazada desde una semana». A Sofía se le quebró un poco la voz. «Nos han explicado las opciones». Se retorció las manos en el regazo. «Es una situación imposible. Mi hija esperando un hijo de mi marido y yo embarazada de 8 meses del suyo». Walter permaneció en silencio, comprendiendo que no había nada que pudiera decir para aliviar una carga tan inimaginable. «Nunca lo sospeché», continuó Sofía, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que dejarla con Ricardo mientras yo me quedaba en casa de mi madre para prepararme para el bebé era lo correcto. Nuestra familia tiene esta tradición». Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. «¿Cómo pude estar tan ciega?» «No podía saberlo», dijo Walter con suavidad. «Los hombres como Ricardo son expertos manipuladores, ocultan su verdadera naturaleza». Sofía sintió, aunque no parecía convencida. Empezó a levantarse, con una mano apoyada en el brazo de la silla. «Debería volver con Laura. Todavía tenemos mucho que discutir sobre lo que va a pasar». Cuando se puso en pie, Elara, la abuela de Laura, se acercó desde el pasillo. Tenía la cara desencajada y los ojos enrojecidos por el llanto, pero se comportaba con rígida dignidad. «Sofía, Laura pregunta por ti», dijo, y luego se volvió hacia Walter. «Señor Armas, creo que no nos han presentado bien. Soy Elara Paz, la abuela de Laura».
Walter se levantó y le estrechó la mano. Encantado de conocerla, señora Paz, aunque me gustaría que fuera en mejores circunstancias. De repente, Sofía jadeó bruscamente, doblándose con la cara contorsionada por el dolor mientras se agarraba el abdomen. Sofía, Elara corrió al lado de su hija. ¿Qué le pasa? Creo, logró Sofía entre dientes apretados. Viene el bebé. Walter pidió ayuda de inmediato y en unos instantes el personal médico convergió sobre ellos. Sofía había roto aguas y las contracciones se sucedían con rapidez. Solo está de 38 semanas, dijo Elara al médico con voz temblorosa. El bebé no nacería hasta dentro de 2 semanas. El estrés probablemente desencadenó un parto prematuro, explicó el médico mientras ayudaban a Sofía a sentarse en una silla de ruedas. Tenemos que llevarla inmediatamente a la maternidad. Cuando empezaban a llevarla en la silla, Sofía alargó la mano y agarró la muñeca de Walter. Por favor, jadeó en medio de otra contracción. Quédate con Laura, no la dejen sola. Walter asintió. Lo prometo. Elara parecía indecisa, mirando entre la silla de ruedas que se llevaba a su hija y la dirección de la habitación de Laura. Laura no debería estar sola ahora, pero Sofía también me necesita. Ve con tu hija, le aseguró Walter. Yo me quedaré con Laura hasta que puedas volver. Elara dudó solo brevemente antes de asentir. Gracias. Volveré en cuanto pueda. Mientras Elara se apresuraba a seguir al equipo médico que transportaba a su hija, Walter entró cautelosamente en la habitación de Laura. La niña estaba sentada en el borde de la cama, con la cara convertida en una máscara de miedo y confusión. ¿Se pondrá bien mi madre?, preguntó en cuanto vio a Walter. Tu madre es fuerte, dijo Walter. La tranquilizó, sentándose en la silla junto a la cama. Los médicos la están cuidando bien. Laura asintió, aunque no parecía convencida. Se alteró mucho cuando hablábamos de qué hacer. Inconscientemente se llevó la mano al estómago. La abuela decía que debería quedármelo para poder decir que era de otra persona, un chico del colegio o algo así. Walter mantuvo su expresión neutra, aunque interiormente le preocupaba la sugerencia. ¿Qué dijo tu madre? Se enfadó mucho. Dijo que no me dejaría sacrificar mi vida ni llevar ese recuerdo para siempre. La voz de Laura se redujo a un susurro. Se sentaron en silencio un momento antes de que Laura volviera a hablar, con una voz tan baja que Walter tuvo que inclinarse hacia adelante para oírla. He oído a mi abuela hablando con una enfermera. Dijo que el nuevo bebé llegaría pronto y que mi madre no tendría más tiempo para ella y me querría menos, que la enfermera debería, ya sabes. Walter se volvió hacia Laura, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Laura, quiero decirte algo importante, le dijo. Tengo 5 hijos. Cada uno es diferente. Cada uno es especial a su manera. Y ni una sola vez, ni por un solo momento, amar a uno de ellos significó que tuviera menos amor por los demás. Laura le miró con los ojos muy abiertos. El amor no funciona así, continuó Walter. No es como un pastel en el que cada persona recibe un trozo más pequeño cuando aparece alguien nuevo. Es más como buscó la metáfora adecuada, una vela que enciende otra vela. La primera llama no se hace más pequeña, en cambio hay más luz. ¿De verdad crees eso?, preguntó Laura con voz queda. Lo sé, afirmó Walter. Tu madre te quiere, Laura. Un nuevo bebé no cambiará eso. Y sea cual sea la decisión que tomes sobre tu propia situación, eso tampoco cambiará su amor por ti. Laura permaneció callada durante largo rato, considerando sus palabras. Finalmente le miró con el fantasma de una sonrisa. Gracias por encontrar esas pastillas, Walter, y por seguirnos hoy. Estaba muy asustada. No podía mirar hacia otro lado cuando sabía que algo iba mal, dijo Walter con sencillez. Yo no soy así. Mientras esperaban juntos noticias de Sofía y el bebé, Walter reflexionó sobre los acontecimientos que le habían traído hasta aquí. Una simple observación, un momento de preocupación, una decisión de actuar en lugar de ignorar. Pequeñas decisiones que habían cambiado el curso de la vida de una niña. No sabía qué decisiones tomarían finalmente Laura y su familia, ni cómo se desarrollaría el proceso de curación en los días y semanas venideros. Pero sabía que al elegir prestar atención, al negarse a apartar la mirada de una niña en apuros, había marcado la diferencia. Y al final, tal vez, eso era todo lo que cualquiera de nosotros podía esperar hacer. Darnos cuenta de que alguien necesita ayuda y tener el valor de actuar.